Imagínate, Lucas siempre tuvo una conexión especial con la casa de sus padres. Era un lugar lleno de buenos recuerdos, de risas en el jardín, olor a pastel en el horno y de noches tranquilas, donde el único sonido era el de los árboles meciéndose con el viento. Pero recientemente algo había cambiado. Era como si el entorno mismo intentara comunicarse con él de una manera que él no quería entender. Todo empezó sutilmente. Una tarde, Lucas estaba en su habitación, jugando con su celular, cuando escuchó un sonido extraño proveniente del ático. Fue un sonido de clic, como si algo se hubiera movido allí arriba. Lo ignoró, pensando que podría ser simplemente el viento o la vieja estructura de la casa adaptándose. Pero ese crack se repitió varias veces en las semanas siguientes, siempre en el mismo lugar y siempre de noche. Una noche, Lucas estaba a punto de quedarse dormido cuando escuchó pasos. No fueron los pasos pesados de su padre ni los ligeros de su madre. Estos pasos eran diferentes, como si alguien o algo intentara pasar desapercibido. El sonido viajó por el pasillo y se detuvo justo en la puerta del dormitorio de Lucas. Contuvo la respiración, esperando escuchar el sonido de alguien abriendo la puerta, pero no pasó nada. Después de unos minutos que parecieron horas, finalmente se relajó, convencido de que lo había imaginado todo. Solo que no era solo su imaginación. Al día siguiente, cuando bajó a desayunar, Lucas notó que las llaves de su auto, que siempre dejaba en el aparador al lado de la puerta, estaban sobre la mesa de la cocina. Le preguntó a su madre si los había movido, pero ella se limitó a negar con la cabeza, confundida. No, hijo, ni siquiera toqué las teclas. Debes haberlas puesto ahí y no te acordaste. Pero Lucas sabía que ese no era el caso. Siempre dejaba las llaves en el mismo lugar, como una costumbre. Comenzó a sentirse inquieto, como si la casa intentara jugarle una mala pasada. Pasaron los días y las cosas extrañas se hicieron más frecuentes. Los objetos se movían, las puertas que habían estado cerradas de repente aparecieron entreabiertas y Lucas comenzó a sentir una presencia, como si lo estuvieran observando todo el tiempo. Intentó ignorarlo, pero una sensación de incomodidad constante se apoderó de él. El padre de Lucas era un hombre práctico y escéptico, alguien que siempre tenía una explicación lógica para todo. Entonces, cuando mencionó haber visto algo extraño, Lucas supo que algo andaba muy mal. Fue durante la noche. El padre de Lucas estaba en la oficina, terminando un trabajo, cuando vio algo por el rabillo del ojo. Miró hacia el pasillo y vio una figura parada cerca de las escaleras. Era alta, delgada y estaba envuelta en sombras, casi confusa, pero definitivamente allí. La figura no se movió, solo permaneció quieta, como si estuviera mirando. Pensé que era tu madre, le dijo a Lucas al día siguiente, pero cuando fui a buscar, no había nadie allí. La casa estaba vacía. El rostro del padre estaba pálido, sus ojos muy abiertos como si todavía estuviera tratando de entender lo que había visto. Nunca he sido de los que creen en estas cosas, pero fue extraño, Lucas. Muy extraño. A partir de ese momento, Lucas empezó a darse cuenta de que no era el único que sentía que la casa era diferente. Su madre también empezó a comentar sobre ruidos extraños, e incluso el perro de la familia, Rex, evitaba ciertas partes de la casa. Siguió gruñendo hacia el pasillo del segundo piso, con los pelos de su nuca erizados, y por más que lo intentaran, Rex no iría más allá de esa línea imaginaria que él mismo había dibujado. Una noche, cuando todos ya estaban en la cama, Lucas se despertó con un sonido que le heló la sangre. Fue un susurro, bajo e ininteligible, procedente de algún lugar de la habitación. Se quedó quieto, con los ojos muy abiertos en la oscuridad, tratando de identificar de dónde venía. Los susurros se intensificaron, pareciendo venir de todas partes al mismo tiempo, hasta que de repente cesaron. El silencio que siguió fue aún más opresivo, pesado como una piedra en el pecho de Lucas. Sintió que algo se movía en la habitación, pero no tuvo el valor de mirar. A la mañana siguiente decidió que necesitaba saber qué estaba pasando. Habló con sus padres y juntos decidieron investigar el ático, de dónde procedían los ruidos. Armados con linternas y una determinación que apenas ocultaba su miedo, subieron las escaleras que conducían. Espero que te haya gustado la historia.
porque la segunda historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. ¿Alguna vez has tenido esa sensación rara, como cuando entras a un lugar y parece que todo es normal, pero hay algo que simplemente no encaja? Un escalofrío que te recorre la espalda, como si alguien o algo te estuviera mirando, incluso si no ves a nadie. Es demasiado extraño, ¿verdad? Ahora, imagina vivir en un lugar como ese, donde ese sentimiento no desaparece. Nunca. Eso es exactamente lo que les pasó a Matty y su familia. Se acababan de mudar a una nueva casa. La primera vez que vieron el lugar les pareció perfecto. Era una casa antigua, con un patio enorme, lleno de espacio para que Matty jugara, y sus padres estaban entusiasmados con el cambio. La casa era grande, de 2 plantas, y cada rincón parecía tener historias escondidas. Pero tan pronto como empezaron a adaptarse, las cosas empezaron a ponerse raras. Lo primero que notó Matty fueron unas marcas en las paredes. No era nada obvio, como una línea de lápiz o suciedad. Eran contornos de cuerpos, lo más extraño, parecían ser los de niños. Matty pensó que todo estaba en su cabeza, pero aún así no podía dejar de mirar esas marcas, como si se movieran cuando él no miraba. Sus padres decían que eran solo manchas viejas, que la casa era vieja, pero cada vez que Matty caminaba por ese pasillo sentía que algo andaba mal. Y fue entonces cuando comenzaron las pesadillas. Las primeras noches, Matty empezó a soñar con niños corriendo por el pasillo. En el sueño vio las mismas marcas en las paredes, pero los niños estaban allí, atrapados en esas manchas. Pidieron ayuda, pero Matty no entendía lo que decían. Se despertaba sudando frío, con el corazón acelerado y sintiendo que algo estaba fuera de lugar. Las pesadillas se hicieron cada vez más frecuentes. Y no fue solo él. Sus padres también empezaron a tener sueños extraños. Su padre soñaba con sombras oscuras que parecían caminar por la casa por las noches, mientras su madre escuchaba voces llamándola por su nombre desde una habitación cerrada con llave al final del pasillo. Una vez, Matty se despertó en medio de la noche con la sensación de que había alguien en su habitación. Miró a su alrededor pero no vio nada. Aún así, el aire se sentía pesado, como si lo estuvieran observando. Fue entonces cuando escuchó un leve susurro, proveniente del rincón oscuro de la habitación. «Matty, ven a jugar con nosotros». Saltó de la cama y corrió a la habitación de sus padres, quienes dijeron que era solo un sueño. Pero Matty sabía que no lo era. El sonido, el frío que sentía, era real. Con el paso de los días, las cosas solo empeoraron. Los objetos empezaron a moverse por sí solos. Una silla de la sala, que siempre estaba frente al televisor, fue encontrada un día frente a la ventana, como si alguien estuviera sentado allí, mirando el jardín. Las luces parpadeaban sin motivo alguno, las puertas se cerraban solas en medio de la noche. Y las marcas en las paredes parecían extenderse, volviéndose más claras, más inquietantes. Parecía como si las siluetas de los niños se multiplicaran, llenando el pasillo con una energía pesada que era difícil de ignorar. El clímax fue una noche en que Matty se despertó y vio una figura parada en medio de su habitación. Era un niño, pero no era como los niños que conocía. Tenía los ojos vacíos, apagados y su piel pálida, casi traslúcida. Ella no dijo nada, solo se quedó allí, mirándolo. Y luego, en un susurro gélido, la figura murmuró: «Tú también te quedarás aquí con nosotros». Desesperado, Matty gritó y sus padres corrieron hacia la habitación, pero, como siempre, la figura había desaparecido. Intentaron calmarlo, diciéndole que era una pesadilla más, pero en el fondo Matty sabía que no lo era. La casa estaba viva y ella quería que se quedaran allí, para siempre. Después de esa noche, la familia decidió que era hora de irse. Empacaron todo lo más rápido posible y se trasladaron a un lugar lejano. Pero Matty nunca olvidó esa casa, las marcas en las paredes, los susurros de la noche. Hasta el día de hoy se pregunta qué pasó realmente allí. ¿Estaban esos niños atrapados en esa casa? Y lo más aterrador, ¿a él también lo habrían encarcelado si se hubiera quedado más tiempo? Nadie lo sabe. Pero una cosa es segura, aquella casa no era solo un lugar para vivir.
Era un lugar que quería más, mucho más que solo residentes. Y ahora, cada vez que Matty pasa por una casa antigua, no puede evitar mirar las paredes, buscando esas marcas. Porque de alguna manera sabe que esas siluetas todavía están ahí, esperando a alguien nuevo con quien jugar. Espero que te haya gustado la historia, porque la tercera historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Imagínense, Max siempre fue el tipo de persona que no creía en nada más que lo que podía ver y tocar. ¿Fantasmas? Ah, para él, esto era algo sacado de una película. ¿Equivocaciones? Solo existían en historias que contaban sus amigos para asustarlos. Siempre se reía, divertido de cómo la gente podía ser tan supersticiosa. Pero después de la muerte de su padre, las cosas empezaron a cambiar. No fue un cambio repentino, de esos que te hacen saltar del susto. Fue más sutil, casi imperceptible. Max empezó a tener pesadillas, pero no eran sueños normales. Eran de esos que te hacen despertar en medio de la noche, con el corazón acelerado y el cuerpo bañado en sudor frío. No recordaba los detalles, pero la sensación de terror persistió durante horas. Desperté en la oscuridad, la habitación estaba en silencio, pero con esa sensación de que no estaba sola. Con el tiempo, las pesadillas simplemente cesaron. De la nada, como si hubieran apagado un interruptor. Al principio, Max se sintió aliviado. Por fin podré dormir en paz, pensó. Pero con el paso de los días empezó a sentirse extraño. Algo dentro de él decía que esto no estaba bien. ¿Cómo podían las pesadillas, que habían durado meses, desaparecer de repente, así, sin motivo alguno? Max continuó con su vida normal, intentando ignorar ese incómodo sentimiento. Pero, ¿sabes cuando sientes que algo te está mirando? Esa sensación de que te miran la espalda, incluso cuando estás solo en casa. Bueno, eso es exactamente lo que empezó a pasar. Podría estar sentado en el sofá, viendo la televisión o lavando los platos, y de repente sentiría un escalofrío recorrer su columna. Se giró rápidamente, esperando ver algo, pero nunca había nada allí. Nada más que la oscuridad del pasillo o el vacío de la habitación. Las cosas se pusieron aún más extrañas cuando empezó a escuchar susurros. Al principio pensó que todo estaba en su cabeza. Estaba cansada, estresada, así que no le presté mucha atención. Pero los susurros empezaron a hacerse más claros, más cercanos. Parecían venir de todos los rincones de la casa. Eran palabras que no podía entender, pero estaban ahí, siempre cerca, como si alguien intentara decirle algo. Una noche, Max estaba acostado en la cama, casi quedándose dormido, cuando escuchó pasos. No eran los pasos de alguien ligero y ágil, sino pesados, arrastradores, como si la persona cargara con un peso enorme. Abrió los ojos de repente y su corazón se aceleró. La habitación estaba a oscuras y trató de convencerse a sí mismo de que solo era la casa crujiendo. Pero los pasos continuaron, acercándose cada vez más. Max se quedó quieto, tratando de oír mejor, y entonces los pasos se detuvieron, justo al lado de la cama. Contuvo la respiración, esperando lo que vendría después. Por unos segundos todo quedó en silencio, pero luego sintió que el colchón se hundía, como si alguien se hubiera sentado en el borde de la cama. Max sintió que el terror se apoderaba de cada fibra de su cuerpo, pero no podía moverse. Era como si una fuerza invisible lo retuviera allí, obligándolo a enfrentar el terror que se avecinaba. Con los ojos muy abiertos, miró hacia un lado y vio una sombra. Al principio era solo una mota oscura en el aire, pero poco a poco fue tomando forma. No estaba claro, como el de una persona común y corriente, sino más bien como una presencia nebulosa, flotando sobre el colchón. Max no podía ver una cara, pero sabía que lo estaba mirando. De repente, la sombra empezó a hablar. No con palabras normales, sino con ese mismo susurro que había estado escuchando. Y por primera vez lo entendió. Tú, no estás solo. La voz era débil, como si viniera de muy lejos, pero estaba llena de una tristeza profunda, casi asfixiante. Max cerró los ojos, deseando que desapareciera, que fuera solo otra pesadilla. Pero cuando los abrió de nuevo, la sombra todavía estaba allí, flotando sobre él.
El aire en la habitación se sentía más pesado, más frío, como si algo estuviera drenando toda la vida de la habitación. Sin saber qué hacer, Max comenzó a murmurar para sí mismo, tratando de calmar sus nervios. Esto no es real. Esto no es real. Pero en el fondo, sabía que estaba equivocado. Esto fue muy real. A la mañana siguiente, Max se despertó exhausto, como si no hubiera dormido nada. Se arrastró fuera de la cama, con el cuerpo pesado y la mente confusa. Los acontecimientos de la noche anterior estaban frescos en su memoria, pero no podía convencerse de que solo habían sido sueños. Con el paso de los días las apariciones se hicieron más frecuentes. La sombra no lo dejaría en paz. Aparecía en los momentos más inesperados, junto al espejo cuando se cepillaba los dientes, en el rincón del salón cuando miraba la televisión o en la cocina mientras preparaba la cena. Siempre mirando, siempre observando. Max empezó a perder el control. Ya no podía concentrarse en el trabajo ni mantener una conversación normal con amigos. Siempre estaba mirando por encima del hombro, esperando ver esa figura oscura. Las noches se volvieron tortuosas. Evitó dormir por temor a lo que podría pasar si cerraba los ojos por mucho tiempo. Desesperado, Max comenzó a investigar fantasmas y espíritus. Él, que nunca había creído en nada de esto, ahora se encontró leyendo sobre rituales de purificación, amuletos protectores y cómo deshacerse de un fantasma. Nada pareció funcionar. La sombra siguió persiguiéndolo implacablemente. Solo cuando decidió volver a visitar la casa de su padre, que estaba en un pueblo pequeño y lejano, las cosas empezaron a tener sentido. La casa era tal como la recordaba, vieja, polvorienta y llena de recuerdos. Pero había algo diferente. Una sensación de que el tiempo se había detenido en ese lugar, como si algo lo estuviera esperando. Al explorar las habitaciones, Max encontró la antigua habitación de su padre. Las paredes estaban llenas de viejas fotografías familiares, pero una de ellas llamó su atención. Era una foto de su padre, tomada cuando aún era joven, pero había algo extraño en la imagen. A su lado, casi imperceptible, estaba la misma sombra que había estado atormentando a Max. Había estado allí, durante años, escondida en la oscuridad. Fue entonces cuando Max se dio cuenta de la verdad. La sombra no era un espíritu cualquiera. Era su padre, o lo que quedaba de él. Algo lo había atrapado en este mundo, una tristeza, una culpa que nunca había compartido en vida. Y ahora estaba tratando de comunicarse con Max, tratando de decir algo que nunca tuvo el coraje de decir en la vida. Max, conmocionado por el descubrimiento, hizo un último esfuerzo por liberarse de la sombra. Llevó a un sacerdote a la antigua casa y juntos realizaron un ritual de despedida. Max habló con la sombra, con su padre, por primera vez en años. Le pidió que encontrara la paz, que dejara atrás el pasado. Y entonces, de repente, la sombra desapareció. El aire se volvió más ligero y, por primera vez en meses, Max se sintió solo, pero esta vez, en el buen sentido. La persecución finalmente terminó. Pero Max nunca volvió a ser el mismo. Todavía era escéptico, pero ahora sabía que había cosas en el mundo que no podían explicarse tan fácilmente. Y cada vez que una sombra se movía por el rabillo del ojo, se preguntaba: ¿estaba realmente solo? Y así, Max siguió adelante con su vida, con la certeza de que no todo lo que parece irreal es falso. Algunas sombras no desaparecen por completo. Simplemente se alejan, esperando el momento adecuado para aparecer nuevamente. ¿Te gustó la historia? Espero que sí. Cuéntame qué historia te puso los pelos de punta. Cuéntame cuál te gustó más. Pues en el siguiente vídeo la historia es aún más escalofriante. Solo que no olvides comprobar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica.